Estamos con Maximiliano Guerra, que en esta danza de nombres, justamente, Ahora te voy a poner una coreografía. termina siendo precandidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quería preguntarle si llega a ganar la fórmula encabezada por Patricia Bullrich, ¿cuáles serían los proyectos que a usted le gustaría impulsar desde el Congreso? Mira, primero que nada me gustaría empezar a hablar de cultura, ¿no? Empezar a hablar un poquito más de la cultura, de qué es lo que nos pasa con la cultura. En general, cómo es el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con Tecnópolis, con el CCK, con el Teatro Nacional Cervantes, cómo están los trabajadores, cómo está funcionando todo eso. Eso por un lado. Después, por supuesto, a mí siempre me interesó muchísimo lo social, ¿no? Yo siempre lo pedí desde el principio que empecé a trabajar con la política, de que no me encasillen únicamente en cultura, sino en lo social. Yo tuve toda mi vida mucha cercanía con lo social y creo que en lo social es donde mucho podemos ayudar, ¿no? Con la cultura y la educación. Qué sé yo, así como el deporte tuvo y tiene todavía una gran entrada en lo social para poder sacar a los chicos de la calle, la cultura y la educación también la tienen, ¿no? Porque el arte no solamente es algo que, no es un espectáculo únicamente que lo ves arriba en un escenario, sino que tiene que ver con toda una formación de disciplina, de valores, de conceptos y de trabajo, y que también es una salida laboral. Diego, le pregunto a Maximiliano qué tiene mejor para él Patricia Bullrich que Horacio Rodríguez Larreta y lo dejo conectado. ¿Qué tiene mejor en esta instancia Patricia Bullrich? Es que necesitamos una persona con mucho carácter y una persona que tenga la firmeza para tomar decisiones cuando haya que tomarlas, ¿no? Creo que es muy difícil dialogar, ¿no? Cuando se lo contaba una colega recién tuya, digo, no te puedes sentar a dialogar cuando viene alguien con una pistola a tratar de afanarte, no lo puedes sentar a tomar un café y explicarle que así no se hace. Y creo que ese diálogo en este momento de la Argentina no es tan necesario, sino como tomar determinaciones un poquito más estrictas, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuál es el orden? ¿Cómo ordenamos este país? Para todos poder vivir un poco mejor. Critica lo dialoguista de Horacio Rodríguez Larreta. No critico lo dialoguista. Yo creo que el diálogo es importante, el debate es muy importante, es importantísimo, pero sí creo que no es el momento. Bien, en Branca los escucha Maximiliano. Maximiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. ¿Me escucha? A ver si logro dialogar con él. Si me escuchás ahí, Maximiliano. Ahí va. ¿Cómo va, Diego? Bien, te decía, estás muy cerca. Sí, ahí lo escucho bajito. Estás muy cerca de vos entrar. Es una de las dos elecciones. Es la interna, si le llega a ganar Bullrich a Larreta. Después, obviamente, la cantidad que van a meter, aún perdiendo, te metería a vos adentro. Y eso significa que tus proyectos y tus ideas, hoy por hoy, para darlas a conocer, son muy importantes de cara a la sociedad. Recién hablabas de cultura, de lo social, también del deporte, pero hacías hincapié en la seguridad. Como diputado, en tu rol con Patricia Bullrich, ¿qué vienen hablando? No tanto diálogo. ¿Y qué propondrían que sea un cambio rotundo para mejorar la seguridad en nuestro país? ¿Qué propondrían concretamente? Para no entrar en chicanas, directamente escuchar propuestas. ¿Qué crees que podrías sumar o aportar? Sí, Diego, mire, para mí lo que hay que hacer es, hay que poner orden, o sea, yo siempre digo que en una casa sin orden no se puede vivir, en un colegio sin orden no se puede enseñar, y hay que poner orden, y para poner orden a veces uno tiene que tomar, como decía, decisiones un poquito más drásticas, ¿no? Por ejemplo, o sea, que la ley sea realmente concreta, que el que roba vaya preso, que el que mata vaya preso también. Y creo que con el ejemplo nosotros podemos ir armando un sistema donde, bueno, donde digamos, a ver, las cosas por acá no van. Lo que pasa es que todo esto no es únicamente tomar una decisión de, sí, por supuesto, apoyar a las fuerzas de seguridad, pero no es solamente eso. Yo creo que todo esto tiene que ver con lo cultural y con lo educacional. O sea, los problemas que tiene hoy la Argentina no se pueden simplificar unificando ítems. Creo que el problema que la Argentina tiene es un problema general, donde tenemos que empezar a pensar, a repensar la Argentina que queremos de acá a 20 años. Una Argentina que tenga más educación, una Argentina que tenga salida laboral, que tenga más cultura, que volvamos a la cultura del trabajo, que los planes sociales no sean una dádiva, sino que sean algo que puedan ayudar a la gente a una movilidad social ascendente. Y todo esto se tiene que hacer
con un conjunto de leyes, no es una o dos o tres. Creo que hay una propuesta muy importante, sobre todo también que el primer paso que tenemos que dar es que el equipo de Patricia tiene que poner una estabilidad económica lo más rápido posible, ¿no? Porque si no en este país es invivible. Te escucho con atención y recién decías, bueno, Sí. el que roba que vaya preso, creo que todos queremos lo mismo como sociedad. El problema es que muchas veces lo suelta la justicia cuando va preso. Digo, hoy también el que roba va preso, pero después sale, entran por una puerta y salen por la otra. ¿Qué se hace contra la justicia? Por eso, ¿O cómo se...? Claro, pero por eso digo que no es una cosa que no podemos tomar ítem por ítem, ¿no? Yo creo que es toda una conjunción de cosas. La justicia también tiene que estar a la altura de poder decir, bueno, a ver, quién debe quedar preso, quién no, tiene que tener más celeridad la justicia también, chicos. O sea, acá tenemos juicios que tardan 20 años. Digo, hay muchas cosas, como decía, que son para mejorar. O sea, mi propuesta como diputado, primero que nada, es escuchar, seguir escuchando a la gente, seguir escuchando qué es lo que le pasa a la gente y con esas problemáticas empezar a proponer cosas que simplifiquen y que solucionen la vida cotidiana de la Maximiliano, ¿ya ciudadanía. tenés en mente algún proyecto? Coincido con Damián en esto, ¿no? De que el que mata, que vaya preso, eso lo queremos todos. Seamos del partido político que seamos, votemos a quien votemos y estemos de cualquiera de los lados. Pero digo, eso lo quieren todos. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Y si vos tenés algún proyecto puntual para que esto pueda ser de esta manera, ¿no? Que las leyes se cumplan. No, sí. Sí, con respecto a las leyes, hay que discutirlo más con toda la parte judicial y toda la parte de los abogados, de los equipos. Lo que sí te digo es que los proyectos que tenemos son muchos, son varios, y que se están trabajando en equipos que digamos, serán presentados en el momento. No, a ver, un poco lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, primero que nada, darle mucho más apoyo a las fuerzas de seguridad para que no pasen las cosas que suceden, ¿no? Que por ahí un policía defendiendo una situación de vida o muerte de un ciudadano común, lo separen de la fuerza, lo enjuicien, le bajen la categoría, le quiten el sueldo, le quiten los premios. Entonces, buscar la forma de que... sí. No, te hago un punto ahí. La ley Chocobar que presentó Petri. La ley Chocobar, apoyar la ley Chocobar. ¿Y cómo se traza esa línea muy delgada entre apoyar a la fuerza para proteger a la ciudadanía y soltarle la rienda para que disparen por la espalda, para que maten, para que no pasen estos excesos que a veces suceden, que son muy discutibles, que a veces son en propia defensa o en defensa propia y a veces hay un exceso en el uso, ¿no? de arma o cómo haces para no generar una policía que mate por la espalda? Bueno, lo que pasa es que todo tiene que estar ordenado. Cuando uno empieza a ordenar las cosas, todo eso empieza a tener un equilibrio. Exceso de la policía lo hemos sufrido todos. Vos sos más joven que yo, Diego, pero yo lo he sufrido con la dictadura. Pero bueno, digo, nosotros tenemos que buscar orden, equilibrio. Así como tenemos que buscar el equilibrio fiscal, también tenemos que buscar el equilibrio en la justicia, el equilibrio en la delincuencia. ¿Por qué digo esto? Porque nos puede pasar, nos puede volver a pasar. Y lo que tenemos que lograr es que no nos vuelva a pasar, que no volvamos a hacer y a cometer los mismos errores del pasado, sino empezar a pensar qué formas tenemos y cómo podemos ordenar este país para que se pueda vivir mejor. ¿Qué pasa? Hay que limpiar varias policías, hay que limpiar varias fuerzas de seguridad, seguramente, y eso estamos todos de acuerdo. Lamentablemente tenemos un país que fue creciendo con muchísima corrupción, y corrupción hay en todos lados. Entonces esa corrupción de a poco hay que empezar a cambiarla, hay que empezar a sacarla. Sí. Lo logró Italia con la Tangente, con la Mani Pulite. Si lo logró Italia con los despelotes que tenían ellos, yo creo que nosotros también lo vamos a poder lograr y que tenemos que ir por ahí. Te pregunto en algo que seguramente es tu métier, porque vos te estamos haciendo hablar de seguridad, que no es lo tuyo. Seguramente te vamos a preguntar algo más de política o de economía, que no es lo tuyo en términos de tu especialidad. Te quiero preguntar sobre la cultura, porque desde los sectores más ligados al pensamiento del bullrichismo está esta idea
de que los artistas populares tal vez están más identificados con la prebenda política. ¿Vos cómo imaginás que puede ser el fomento de la cultura popular en un gobierno de Patricia Bullrich? Por ejemplo, teniendo en cuenta esta relación y estas aseveraciones que formularon muchos integrantes del sector al que vos te estás sumando ahora. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, por lo menos desde mi experiencia, te digo cómo fue mi vida y cuál fue mi elección. Yo políticamente siempre fui muy activo, pero nunca se enteraron, nunca lo supieron. ¿Por qué? Porque para mí un artista no tiene que tener ni color de bandera política, no tiene que tener nacionalidad, no tiene que tener fronteras, no tiene que tener religión. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que ver de un artista es el talento. Después que tengamos hecho una cooptación o que tengamos hecha una imagen de que la cultura es de tal o cual, me parece que ahí nos equivocamos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver qué pasa con la cultura, cómo están utilizados los presupuestos, a dónde están yendo, cuánta gente tenemos empleada, cuánta gente no tenemos empleada, qué idoneidad, qué función, cómo funciona, si funciona bien, si no funciona bien. Y después todo eso reformarlo. La cultura es un motor de un país. Es un motor de un país. Y no tiene que tener banderías políticas. Lo que tiene que tener, sí, es una funcionalidad social y que también no nos olvidemos que la cultura es un gran proveedor de trabajo, chicos. Sí, claro, la cultura, porque vos ves al artista cantando, bailando arriba del escenario o actuando, pero después tenés a los técnicos, tenés a los acomodadores, tenés el barcito de la esquina, el kiosco de al lado, el que vende adentro del cine. Digo, a ver, tenés una cantidad de trabajo ahí atrás que tenemos que cuidar, tenemos que proteger y tenemos que enarbolar. Ahora, desde ese punto yo te digo, corrámosle las banderías políticas a la cultura y empecemos a hablar de cultura en serio. Y la cultura no la hablemos únicamente artísticamente, hablemosla de qué pasa con la cultura del campo, qué pasa con la cultura del vino, qué pasa con la cultura de todo lo que tenemos en nuestro país, porque eso también es cultura, que es idiosincrasia propia y que es nuestra propia identidad. Es muy bueno, Maximiliano, poder hablar en este tono, intercambiando opiniones, aún quizás pensando distintos. Has tenido otros momentos de quizás un poco más de energía y de definiciones bastante más fuertes, y eso la verdad que lo recalco y lo resalto en esta entrevista que estamos haciendo, y es lo productivo de poder intercambiar opiniones. Pero vuelvo a algo de la cultura. ¿Por qué crees que no voy a dar un número, digo yo, pero ¿por qué crees que la gran mayoría, no sé, el 90% de la cultura adhiere a un modelo como el kirchnerista, por ejemplo? ¿Y cómo vas a hacer vos? ¿O cómo harían desde un gobierno de Bullrich, como decía Mauro recién, Mauro Federico, para quitarle la ideología a una cultura que hoy está realmente con una ideología muy marcada y visibilizada? ¿Cómo se le quita eso? A ver, yo no sé si hay que quitarlo, Diego. A mí me parece que lo que hay que hacer es transformarlo. No creo, a ver, quizás esté identificado por una cuestión publicitaria, una cuestión viste, del que grita más fuerte. Yo conozco muchísimos colegas míos que trabajan en cultura, que no son kirchneristas, que quizás por ahí a veces tienen miedo de decirlo, porque el relato, el contrarrelato, viste que lamentablemente en esta grieta que se generó también afectó a la cultura. Creo que lo más importante es correrse de ese lugar, es pensarlo como que ¿qué somos? Somos un servicio, nosotros los artistas somos un servicio. Viste que los ingleses nos dicen entertainers, somos entretenedores, somos gente que tenemos que estar para todos, desde los juglares en épocas inmemoriales. Que viajaban por los pueblos, que hacían sus funciones en las plazas, que se acercaban a la sociedad, estaban brindando un servicio. Y creo que desde ahí lo tenemos que tomar. Después, a ver, que la cultura haya sido en algún momento antiguamente, que era de la izquierda, que venía de la izquierda, porque la izquierda era, viste, freudiana y tenía un montón de historias y qué sé yo, pero todo eso fue cambiando. Hoy en un mundo globalizado como el que vivimos, la verdad que muy poco vale la bandería política en la cultura. Maximiliano, en las últimas horas desde su confirmación como precandidato a diputado, se desempolvaron algunos viejos tuits y uno de ellos aseguraba
que Néstor Kirchner era el mejor presidente de los últimos 40 años. Es de hace aproximadamente una década atrás. ¿Sigue pensando lo mismo? Vos sabés que esos tweets, les voy a contar una cosa que quizás nadie sabe. No tenía eso, ¿eh? Mauro, yo tuve hackeado mi teléfono en tres... Me ilusioné, Maxi. En tres oportunidades. Me ilusioné. En tres oportunidades. Ah, sí, lo sé, Diego, perdón. Justo hay tres tweets. Perdón. me Decile anticipé. que sí, No tendría que haber comentado nada. Decirle que sí se queda contento. No, pero... No. Fuiste hackeado y alguien escribió eso por vos, ¿no eras vos? No, Diego, a ver, hay cosas, yo les voy a decir, o sea, lo vuelvo a repetir, mientras yo estuve en actividad como artista, yo nunca hablé de política. Y esto es lo que te da la pauta de que en ese momento mi teléfono estaba hackeado. Porque nunca hablé de política. Nunca hablé de política hasta el 18 que yo dejé los escenarios. Sí, por ahí hablé de política general, como que la Argentina no tiene una política cultural de Estado y demás. Pero sí, pero no, lamentablemente. Ahora, ¿y qué cambió en vos? Te tengo que decepcionar, Diego. No puedo creer. Diego, se acaba de cortar el retorno. Si quieren le hago una pregunta más y lo vuelven a llamar para poder establecer el contacto. Y mientras, Maximiliano, bueno, preguntar qué piensa de la suma de Gerardo Morales a la fórmula con Horacio Rodríguez Larreta. Mira, yo creo que todo es válido, todo es válido. Gerardo Morales es un político que ha tenido mucho pulso con su provincia, que tiene mucha fuerza, tiene mucha convicción, tiene una historia. Por supuesto yo estoy muchísimo más conforme con tener a Luis Petri de nuestro lado, que tiene una concepción de la política más joven, más nueva, que tiene más motor, que tiene bueno, una forma muchísimo más cercana a la nuestra de cómo ver el futuro de nuestro país. ¿Y cuál es su visión de lo que sucedió en Jujuy? Ahí estamos de vuelta en contacto. Mirá, a ver, es muy difícil hablar desde lejos, ¿no? Uno a veces, yo soy un gran crítico de mirar la política desde Buenos Aires nada más, que el prisma es muy pequeño. Es muy difícil mirarlo desde lejos. Yo creo que por un lado podemos tener lo que se dijo en algunos medios, que es un ensayo de lo que se va a venir. Por otro lado tenemos que ver cómo está la justicia social en Jujuy. Y por otro lado tenemos que ver las realidades de cómo vive Jujuy, ¿no? Jujuy es una provincia que tiene mucha riqueza y que está empobrecida, mejorando de a poco. Entonces, bueno, ahí hay que ver muchas cosas. Así que no puedo dar una opinión certera de qué es lo que está pasando en Jujuy, concreta, digamos. Ahora sí, Branca. Sí, le preguntaba a Maximiliano qué lo llevó, digamos, mientras estuvo en los escenarios, fue un artista, decidiste, decías, no involucrarte políticamente, o no sé si no involucrarte, no manifestarte públicamente respecto a tus convicciones y a tus ideales. Ahora, ¿qué te llevó a decidir ahora sí involucrarte y sí aceptar esta propuesta que te hicieron para ser diputado? Mira, para mí siempre fue una necesidad. Yo desde muy chiquito tuve la política adentro, en mi casa siempre se habló mucho de política, hemos conocido políticos desde joven. Lo que sí, yo siempre quise ser útil para mi país. O sea, vos sabés que viví muchos años en el extranjero, viví muchos años en Europa. Y un día volví. ¿Y por qué volví a la Argentina? Porque yo le quiero devolver a mi país lo que alguna vez me dio. Y creo que bueno, que si puedo ayudar y aportar desde algún lugar, lo aporté desde el arte hasta que dejé el escenario como bailarín. Seguí con la escuela hasta justo antes de la pandemia. Y ahora lo quiero hacer desde la política, porque creo que hay ideas, hay cosas. Yo he vivido muchas cosas, he aprendido muchas cosas en Europa. ¿Y sabés qué me pasaba en Europa? Que siendo argentino en Europa, me enteraba muchas veces más de lo que pasaba acá que lo que se enteraba acá mi familia. Entonces eso me daba como un plus y me daban como muchas ganas de poder volver a entregarme, a seguir siendo un punto de partida para poder cambiar algunas cosas. Y las que pueda las voy a tratar de cambiar, y si las puedo cambiar mejor, y si no, bueno, por lo menos lo intenté, pero le quise dejar algo mejor a mi país, a mis hijos y a mis nietos, ¿no? Maxi, ¿sabés que te lo decimos con la mejor? ¿Viste cuando vos tenés una exnovia o un ex amigo? Están enojadísimos algunos de la cultura, nos llegan mensajes, muchos mensajes,
casi como despechados de que era súper canos, dicen antes. Che, qué raro, me dice alguien de la cultura Estaba muy identificado. hackeado, ¿no? Sí, me dice, estuvo con Chávez y conmigo, con Chávez, con Fidel en el Four Seasons, era re-K, nos enviaron unas fotos, que ahí se las mandamos a Lautaro Maislin, donde estás abrazado a Néstor. Dice, Pará, te voy a contar una cosita. perdón, te voy a digo, contar una yo no lo cosita. sabía, imagínate, no llega y Te voy a hay contar gente una como cosita. dolida, dolida de Diego, esto. Sí. Diego, yo te voy a contar una cosa. Cuando uno está en la movida de querer mejorar su país, uno ve cosas nuevas y las acompaña. Cuando se cortó, cuando Menem bajó las aerolíneas argentinas, que se hizo una campaña muy grande, yo estaba muy cerquita de Alicia Castro. Y con Alicia Castro hicimos una campaña muy grande para volver y retener la aerolínea de bandera. Pero es curioso porque Patricia Bullrich la quiere privatizar momento, de vuelta. Castro también hizo la convención con Chávez y con Fidel. Pero, en el Maximiliano. No se llamaba Four Seasons en ese momento, se llamaba el Hyatt, que estaba ahí en la bajada de 9 de julio. Y sí, tuvimos una reunión, eso fue cuando nació mi hija, cuando estaba por nacer mi hija Azul hace 20 años. Después, cuando asume Néstor Kirchner, el 25 de mayo del 2004, Néstor invitó a varios artistas, dentro de los cuales estaba Charly García, estaba yo, estaba el Ballet del Mercosur, que lo llevé yo. Éramos varios artistas que nos invitaba a festejar el 25 de mayo a la Plaza de Mayo. Y lo hicimos como artistas para nuestro pueblo. Eso no quiere decir que yo fuese kirchnerista. Obvio. Eso quiere decir que yo acompaño una idea de un país, que queremos que esté mejor, chicos. Esto es lo que me pasa de nuevo, ¿ves? Volviendo a decir, no nos pongan banderas políticas a los artistas arriba del escenario. Pongan no solo como artistas y veamos el talento de cómo acompañamos y cómo podemos acompañar o protestar contra algo, pero desde lo artístico. Excelente. Después, como te digo, mi ideología política siempre fue mía, guardada. Gracias por responder y gracias por el respeto también. ¿Vas a bajar un cambio así en cuanto a beligerancia? Exactamente, a la beligerancia de tus afirmaciones con que Cristina es la dictadura? ¿Vas a tener una visión y una versión de Maximiliano Guerra más diplomático, más calmado como hoy, por ejemplo? ¿O te agarramos en un día así tranquilo? O sigue en guerra. Papá. Hablemos en un par de semanas. Vamos abrazo grande, gracias Maximiliano Guerra. Hablemos en un par de semanas, Diego. Gracias Lautaro Maislin, gracias, buena nota, muy buena nota. ¿Te gustó lo que viste, no? Bueno, hay mucho más, así que no te digo quédate ahí, quédate acá, suscríbete a nuestro canal y seguí viendo más cosas.